Alejandro, vamos a entrar vamos a disertar a tratar de darle figura a, a una historia, a la historia patria, que no nos la han contado en toda su manera como se desarrolló, y más bien de tipo darle carácter más bien como anecdótico, pues de lo que se trata es como de que tanto acontecimiento que no aparece y que sorprende, pues vamos a ver si lo podemos trasladar, plasmar esa idea a través de estos medios tan modernísimos. Todo empieza con nuestros aborígenes, porque es que es muy importante para poder ir como determinando la idiosincrasia del pueblo colombiano, su temperamento, su modo de ver, su cosmovisión, su manera de ver la vida y por qué somos como somos. Pues se trataba de un territorio muy extenso, poblado de tribus, y territorio que tenía sus límites, delimitado por ríos, delimitado eran verdaderas regiones, algunas con posibilidad con facilidad de acceso, por ejemplo las de las costas, otras enraizadas en las montañas, separados de los demás pueblos, en donde por siglos se fueron desarrollando culturas supremamente, llamémoslo como autóctonas, sin raíces, sin vínculos con otras culturas. En cambio, otras tenían, las de la llanura, las de las orillas de los ríos, comunicación y por consiguiente cruce de razas, intercambio de productos, pero aquellas en las montañas quedaron aislados, y eso fue dando origen también a unas culturas cerradas, muy diferentes a las demás. En el aspecto económico, pues igual sucedió. Somos un país de regiones en la que difícilmente nos entendemos. Un pastuso, una boyacense con un caribe, pues son almas tan diferentes y esa concepción del mundo también tan diferente, el interactuar con la vida misma, con la naturaleza. Y se ha querido darle como al indígena considerarlo como un ser más bien ha habido alrededor de esto como una especie de utopía, pero en relación con la conducta. Las tribus vivían en constante conflicto, las guerras eran constantes, el robo de mujeres, la esclavitud. La esclavitud era la base de la economía, fuera de la subsistencia. La esclavitud era una mercancía y con ella se adquirían productos. Por ejemplo, los indígenas del sudoeste antioqueño, del Urabá, subían hasta las montañas a llevar esclavas o esclavos, a llevar conchas
productos del mar, pescado seco, para intercambiarlo con los indígenas antioqueños que eran mineros. De ahí que en Antioquia no hubo desarrollo de mercancía, de artesanía, lo que llama el indígena antioqueño fue por excelencia minero y nunca, todo lo contrario de los Santanderes, en donde la laboriosidad de tantos productos indígenas pasó al sistema colonial como productores de mercancías, de alpargates, de sombreros. Pero eso chocó con el monopolio español, que prohibió que todo se fabricara acá, que las cosas se hicieran acá, que tenían que depender de España. Se paralizó, es decir, nació muerto el sistema económico, porque atentaba contra los intereses de la corona, la producción de no existió gremios de artesanos, porque si se producía a nivel de familia, pero no se podía en el mercado, sacar al mercado. Entonces vemos que el sistema económico español, desde el momento mismo, frenó el desarrollo mercantil, que se dio, que de un comienzo en las colonias francesas e inglesa y holandesas, el mercantilismo empezó a darse en toda su forma, pequeñas factorías, intercambio de productos. Desde las colonias llevaban la materia prima, la procesaban en Inglaterra, en Holanda, en Francia. Y ahí algún historiador dice que la civilización norteamericana nació alrededor de la factoría, y que la civilización suramericana surgió alrededor de la iglesia. Ellos no le dieron tanta importancia a esa parte de la iglesia, sino al comercio. Mientras que en el continente sur, aquí en América, prevaleció el clero, la iglesia, que se encargó de la educación, que relegó todos los otros todas otras posibilidades de desarrollo de comercio, de industria, de ciencia, de tecnologías. Eso pasó a unos planos de los cuales no se ocupaba, y que por ese mismo inconveniente de que el español no era productor de mercancías, en España los productores de mercancías fueron los árabes, fueron los mozárabes, fueron los mismos judíos, que eran grandes empresarios de los tejidos y de las producciones de las importaciones. El español vivió como soldado toda su vida, y después de 800 años de guerras con los moros, luego pasaron a las guerras de Carlos V, hasta llevarlos a Roma, al saqueo, a las guerras de los Países Bajos, de Flandes. No tuvo el español, parece que no tuvo tiempo nunca para la producción, sino era para la conquista y para la guerra. Entonces, hasta el punto de que los nobles españoles estigmatizaron
había prejuicio en relación con las manualidades, con todo aquello en donde el hombre tiene que implementarse con las manos. Entonces esa herencia fue la que modeló nuestra manera de ver el mundo y de vivirlo económicamente. Se trasladó y desde el primer momento de la conquista, las naves venían a descubrir, pero eran armadas eran financiadas por potentados, sobre todo por banqueros, por gente adinerada que lo que ellos esperaban eran las ganancias a través de la venta de esclavos, la captura de esclavos. Poco se habla de ello en la historia, pero en los 5 viajes de Colón, las naves que regresaban iban cargadas de indígenas para venderlos. El mismo conquistador del Perú, antes de embarcarse en esa gran aventura de conquistar a México, Hernán Cortés, él compró un esclavo jovencito y tuvo un esclavo en la ciudad de Medellín, allá en España, porque él era de Medellín. Tuvo un esclavo de lo que llevaba Colón, de lo que llevaron en esa época. Es decir, que ya era una mercancía. Y el incentivo principal, una vez que se supo que estas tierras eran muy extensas y pobladas por miles de tribus, entonces se pensó en la esclavitud y eso fue lo que lanzó a los portugueses a la conquista del Brasil. Todos los barcos que venían portugueses venían era la captura de los indígenas y todo el centro del Brasil quedó despoblado, desaparecieron todas las tribus y las tribus fueron las que hicieron los esclavos indígenas. Con ellos se inició el capitalismo brasileño, al igual que en nuestro país. Sao Paulo fue fundada por esclavistas y ahí llegaban los contingentes, duraban años atravesando el Brasil para ir a las tribus a diezmarlas y los traían para venderlos y luego los llevaban en naves a otras partes del mundo. Y eso la historia no nos ha dicho. Si hay un historiador, ya hay nuevas historias ya científicas en donde nos relatan cómo Brasil fue su fundación, pues netamente esclavista. Fueron esclavistas los que fundaron todos los pueblos y la riqueza de ellos creció fue con mano de obra esclava. Pero desaparecieron la mayor parte de la población indígena, solamente quedaron en las selvas, en las partes más selváticas y más inhóspitas, y aún iban por ello a esos lugares. Ese fue el negocio. Pero volviendo aquí a nuestro país, los conquistadores retomando o como modelo su propio país, su propia patria, en la que las tierras se manejaban todavía por medio del sistema feudal, en que las tierras eran manejadas por los señores. Entonces ellos también quisieron imitar a sus señores. Ellos se apoderaron, los conquistadores inmediatamente se apoderaron dividieron el país. De modo que cuando Belalcázar entró en conflicto con el mariscal Robledo, porque Belalcázar decía que toda Antioquia era de su propiedad, y porque no le bastaban las tierras del Valle, del Cauca, y toda esa gran extensión, sino que también reclamaba las de Antioquia. Entonces se fueron al conflicto, capturó al mariscal Robledo y lo hizo morir con la muerte del garrote. Entonces las tierras quedaron desde un comienzo al indígena, el indígena de poseedor, de dueño de las tierras y de los cultivos y de los asentamientos, pasaron a esclavos y la tierra pasó a propiedad de los conquistadores.
Entonces, a posteriori el rey vio que eso no era un negocio para el reino. Entonces ordenó una nueva forma que por medio de títulos otorgados por la corona se empezara a legalizar la tenencia de la tierra en Colombia, porque vio que no era justo que los conquistadores ya poseyeran todos los territorios y la corona no pudiera, y la corona había quedado por fuera. Entonces el rey reglamentó de manera que ya había que legitimar la propiedad de las tierras. Los conquistadores ya tuvieron que entrar a comprar esos derechos, a comprar esos derechos, a reconocer que el rey era el que daba los títulos y que el rey era el dueño de las tierras que ellos habían conquistado. Entonces, ahí, para el manejo de esas tierras y para el desarrollo de la agricultura, entonces vino la esclavización de los indígenas y vino la encomienda, la mita, posteriormente los resguardos, pero entonces la encomienda del negocio era sencillo. A los indígenas se les ponía a trabajar y de ahí se sacaba el tributo para el rey, que eso era lo que quería la corona, que estos pueblos tributaran. Entonces ese fue un instrumento para tributación, y a cambio se comprometían los encomenderos a enseñarle la doctrina cristiana a los indígenas. Ese era el pago. Pero entonces la limitante del indígena, que nunca había sido productor de excedentes, sino únicamente de autoabastecimiento, nada más, y no tenía la capacidad de esta producción, ni había los medios para producir tampoco, no había los medios. Entonces se inventó otra forma, ya hubo otro recurso que fue en que el indígena entonces, para pagar el impuesto, tenía que emplear determinados días de trabajo personal. Vino el trabajo personal, producía para el encomendero, producía para la familia del encomendero, pero tenía también que producir para la corona, y entonces el encomendero les traía al indígena el trabajo personal para pagar el quinto, para pagarle al rey el quinto, que llamaba el impuesto. Se fueron agotando, pero la minería, la esclavitud, fue diezmando las poblaciones, al punto de que uno, no me acuerdo cuál de los reyes, si fue Felipe II o no sé si fue Carlos V, que vio que con el exterminio de los indígenas la corona se perjudicaba profundamente, porque no había quien tributara, no había quien abriera caminos, no habría quien pusiera a producir las tierras que ellos habían conquistado. Entonces, para protegerlos, estableció los resguardos. Los resguardos nada más eran territorios en donde el indígena laboraba para la subsistencia, nada más. Y de ahí, para garantizarle la supervivencia, porque iba desapareciendo la raza indígena. De otra parte, en la colonia también fueron apareciendo las contradicciones, como dije antes.
eh, todo el continente dependía de la llegada de la flota cada año, que venía con mercancías. Eso era insuficiente. España tenía que comprar el oro llegaba a España y una vez parte de ese oro lo desviaban para Flandes, los Países Bajos, lo que es hoy Holanda, para Inglaterra y para Francia, productores de mercancías, porque España no producía mercancías. Entonces venía a precios muy costosos y entonces cuando llegaba a manos del usuario eran precios altísimos, porque aún las rutas las rutas eran supremamente no buscando el abaratamiento. Ejemplo, llegaban al Caribe, introducían las mercancías por Panamá, por las bocas del Chagres, las subían en embarcaciones livianas, en chatenes, y luego en el pueblo de La Cruz, ahí las subían a lomo de mula, hasta Panamá, donde las embarcaban hacia el Pacífico para llevarlas a la Argentina, para llevarlas al Uruguay, para llevarlas a los países del sur, al Ecuador mismo. Entonces eran mercancías que llegaban a precios muy costosos porque las rutas eran ilógicas, no se compadecían no se buscaba el abaratamiento, que llegara con precios razonables. Eso dio pie de que a poco, es decir, que a poco de haber llegado los conquistadores ya los barcos bucaneros, los barcos corsarios, los barcos con mercancías estuvieron merodeando por las costas, todas las costas del Caribe para introducir mercancías, ya que la gente tenía que esperar un año para que llegaran de España y a precios altísimos. Entonces, vemos que se creó una vocación que desde muy temprano se instaló en todas las costas del Mar Caribe, y eso se lleva en la sangre, ese espíritu de mercantil se fue volviendo un modus vivendi, un modus operandi para los pobladores de todo el Caribe. Lo consideraban dentro de la normalidad y por cultura. Dadas esas condiciones de que el mercado estaba monopolizado, y de otro lado España no se preocupó sino por el fisco, por la parte del impuesto, por las alcabalas. Impuesto a las mercancías que llegaban, y las muy poquitas mercancías que se podían producir también estaban gravadas con impuestos muy altos. Esto frenó el desarrollo económico y ahí empezó la pobreza. Ese es el origen de nuestra pobreza. Mientras que en el norte floreció la riqueza muy temprano, floreció las ciencias, la tecnología, porque allá fue lo contrario. En el norte, los estados del norte, toda la parte norte de Estados Unidos se dedicó a la agricultura, pero lo primero que se abolió fue el latifundismo. El esfuerzo se hizo hacia la producción, hacia lo que llama una producción intensiva y no extensiva, de grandes latifundios improductivos. Entonces nosotros desde el comienzo, en la parte económica que tiene que ver con la tierra, nacieron latifundios improductivos, que únicamente
le daban, le daban el carácter de noble o carácter de señor, el hecho de poseer grandes extensiones, porque así era en España, porque entonces ese sistema feudal aquí no se dio allá. Allá se le dio fue valor a la producción intensiva y no al latifundio. El latifundio ellos comprendieron, allá no existió, en Estados Unidos no existió el latifundio. Entonces aquí nuestra economía nació frenada, completamente frenada. Esas divergencias, esos conflictos sociales en razón dio origen al movimiento de Antonio Galán, dio origen a ese movimiento hasta llegar a conformar una fuerza que estuvo a punto de tomarse a Bogotá y que después fue aniquilada. Entonces, pero eso fue en 1781, 82, en la que los gremios, sobre todo toda la parte de Santander, Santander, que era tan productivo en la parte de la artesanía, entonces los impuestos los tenían agobiados. Los impuestos, era tanto el agobio que entonces vino la rebelión y vino la rebelión que después fue aniquilada violentamente y castigada, y hasta que llegó el 20 de julio de 1810, en que las clases aristocráticas criollas, los descendientes de españoles que habían logrado educarse y que manejaban la economía y que ya eran importadores, entonces ellos encontraron que ya era muy oneroso el impuesto que había que pagarle a la madre patria, a España, y de que el comercio fuera reglamentado y los impuestos muy altos. Eso fue la principal causa. No tanto, si hablamos de independencia, lo que querían era una independencia económica, y por eso fue la clase aristocrática criolla la que lideró ese movimiento. Pero ellos ellos lo que querían era independencia económica, no tanto porque en ningún momento ellos estuvieron de acuerdo con desconocer la legitimidad del rey. Eso fue a posteriori, eso ya se hizo en Cartagena. La verdadera independencia se dio en Cartagena y no en Bogotá. En Bogotá, en el Memorial de Agravios, en que la clase aristocrática le escribe a los españoles, a la junta esa de regencia o la junta, no recuerdo, diciéndole que ellos tenían derecho a curules, a representaciones, porque ellos eran hijos de los españoles y habían heredado los derechos que tenía España, los mismos españoles, que a ellos no les podía desconocer porque ellos eran españoles y que por la sangre de ellos corría la sangre de los españoles, que tenían derecho también a conformar los órganos de gobierno de España. Entonces nuestra clase fue desde un principio muy pasiva. En ese sentido, lo que querían era libertad de comercio, independencia económica para ellos evitarse depender y tener que tributar a España.
y eso les imposibilitaba también el negocio y la competencia. No podían competir con las mercancías extranjeras que llegaban por contrabando y en fin. Entonces, ese grito de la independencia, ahí hubo tres personajes: José María Carbonell, el cura Rosillo, y no me acuerdo de otro personaje, eran del pueblo más bien, y recorrieron durante toda la noche las cantinas, las chicherías, arengando a la gente a que el otro día saliera a protestar, a pedir cabildo abierto, a fin de que el virrey aceptara el cabildo abierto. Pero la obra la hizo José María Carbonell, el cura Rosillo, un cura revolucionario alebrestado, con ideas nuevas, tal vez inspiradas por el movimiento francés, de pronto otro jacobino. Y entonces, pero nuestra clase aristocrática no pretendió en ningún momento desconocer la autoridad del rey, darle la libertad, conseguir una libertad completa. No, ellos lo que necesitaban era una independencia económica, para que lo nombraran gobernantes y pudieran manejar su negocio. Eso era todo. El pueblo de ningún modo se beneficiaba. Y no se benefició porque una vez que empezó la independencia, empezamos endeudados. Antes de pensar la lucha en la Nueva Granada, ya Bolívar se había endeudado, ya Venezuela estaba endeudada, y Colombia inmediatamente también quedó endeudada con la Legión Británica. Inglaterra mandó un ejército de hombres a luchar por la causa colombiana. Y la deuda de guerra fue creciendo. De manera que nosotros nacimos endeudados. Cada colombianito de esa época, cuando nacía, nacía con una deuda a cuestas muy alta. Esa deuda pervivió y solo se vino a pagar en tiempos de la época del caudillo, el caudillo chaparraluno, caudillo y reformador social, don Manuel Murillo Toro, el autor de el gestor de la abolición de la esclavitud, porque toda la época de independencia, de la lucha, de las batallas, y desde el 12, desde el año 1810 hasta 1819, nadie pensó en la abolición de la esclavitud. Lo que querían era manejo de gobierno y manejo de economía. A eso aspiraban las clases criollas aristocráticas y que se habían educado, aprovechando que Napoleón tenía preso al rey de España, Fernando. Sí, y que el hermano de Napoleón había sido intronizado como rey de España, el llamado Pepe Botellas. Entonces se aprovecharon de que el rey estaba prisionero y entonces, pero de todas formas, el rey logró mandar a Murillo Toro con 15.000 hombres para la reconquista, que fue muy sangrienta. Y la verdadera independencia se dio en Cartagena, en 1911, creo yo, el 11 de noviembre de 1912, algo así. No me acuerdo la fecha. Ellos sí, y la provincia de Monpós, se declararon libres y desconocieron la autoridad del rey. Lo que no se hizo allá en Bogotá. Durante esos años, pese a que Bolívar recibió una gran ayuda del presidente Alejandro Petión,
presidente de Haití. En la isla de Providencia hubo 2000 haitianos listos para entrar al servicio de la lucha patriótica. Pero Bolívar no aceptó esa propuesta, por cuanto la lideraba el comodoro Luis Orí, que venía con bandera bonaerense y con 14 naves, y se establecieron en la isla de Providencia cuando había 2000 haitianos. Bolívar recibió 2 veces ayuda en barcos, en hombres y en dinero, y eso lo hizo uno de los primeros presidentes de América, que fue negro, el presidente Alejandro Petión, para la libertad de los esclavos. Pero eso nunca. Cuando Bolívar murió, le dio libertad a su esclavo, a su esclavo José Palacio, que fue esclavo desde niño, esclavo de Bolívar. Y cuando murió aquí en la quinta de San Pedro Alejandrino, en el testamento le dio la libertad y le dedicó una determinada suma de dinero. Igual Santander en su testamento también deja como herencia, no sé si 1, 2 o 3 esclavos. Entonces eso indica que no, que esta idea de la abolición de la esclavitud aparece de una manera un poco romántica, a ver, en Antioquia, con una señora que liberta a los esclavos, pero porque fue que en Antioquia llegó el momento en que se dieron cuenta que la explotación de las minas con trabajo esclavo era muy costosa, que era mejor liberarlos y dejarlos que ellos se mantuvieran. Salía más barato asignarles un jornal y no encargarse de un niño y encargarse de un anciano para toda la vida. Entonces, ellos como mejores economistas entendieron de que era más costoso tener un esclavo que tener un peón asalariado, en aquel día que se enfermaron no había ninguna responsabilidad y vaya a morirse y ya no más trabajo. En cambio, el esclavo representaba el capital más grande, valían más los esclavos que la hacienda misma. Entonces los antioqueños entraron muy rápido, comprendieron que ese no era negocio, y allá fue donde don Juan del Corral, oriundo de prócer, oriundo de, creo que era de Momposí, ¿no? Y que fue gobernador, él empezó con la abolición de la esclavitud. Pero en realidad, como oficialmente, quien se encargó de eso fue el caudillo y reformador don Manuel Murillo Toro, que muy temprano, siendo delegado de Santa Marta para el Congreso colombiano, él empezó a sentar las bases del abolicionismo, y ahí se le vino encima cielo y tierra, se le vino la iglesia y el gobierno y los esclavistas y los latifundistas y los comerciantes no estaban interesados en la liberación de la esclavitud, porque la esclavitud hacía parte del patrimonio, la primera riqueza que se había amasado en el país a base de esclavitud. Don Murillo Toro coincidió el año 47 con el Manifiesto Comunista en Europa. Entonces, con aquella frase de Marx, una frase pues que políticamente le causó mucho daño a esos movimientos que buscaban mejorar los niveles económicos y crear sistemas que no fueran de explotación tan directos, de que la religión era el opio de los pueblos. Eso puso en guardia
a las aristocracias y a las coronas y a los imperios y a la clase poseedora del país. Y vieron un monstruo que los iba a despojar de las riquezas y que les iba a quitar los esclavos. Entonces inmediatamente relacionaron abolición de la esclavitud con comunismo. Entonces enarbolaron la bandera anticomunista. Y a Murillo Toro lo declararon también monstruo y agitador social, el enemigo número 1 de la religión. Entonces Murillo Toro tuvo que batirse muchos años. Habían surgido en Bogotá las sociedades democráticas. Eran los que fabricaban los zapatos, los sastres, los peluqueros, es decir, que estaban agremiados. Y se fue constituyendo una fuerza que adhirió al deseo de Murillo Toro y de otras personas más, que pronto me acordaré más adelante, por a ver si podemos hacerles honor, que no haya ingratitud con ellos, que eran muy pocas, de acuerdo con la idea abolicionista. Esas sociedades democráticas las apoyaron y se constituyó una fuerza política grande en Bogotá, tan grande que pusieron a temblar a las fuerzas tradicionales. Y hubo desórdenes en el valle. La iglesia amenazó con irse a la guerra. Y amenazaron tan fuerte desde el sur que el presidente dictador tenía que ser de pronto, o un presidente del Perú, amenazó a Colombia. Entonces ya las sociedades democráticas lograron llevar a un militar insigne, al general José Hilario López, que cayó, siendo de 15 años o de 14, cayó prisionero en la Cuchilla del Tambo, luchando desde las últimas fuerzas aniquiladas por Murillo Toro. Fueron las últimas fuerzas que se enfrentaron a Murillo Toro y enlutaron las banderas y cargaron a la funeral, o sea, una carga a muerte. Y se hicieron matar, la mayoría, con Ligorio Mejía, que fue el único que se atrevió a recibir el cargo de presidente, porque era la muerte misma, porque ahí estaba Murillo y él aceptó, y fueron muertos en la batalla y sobrevivió, y fue condenado a muerte, y varias veces lo sacaron a fusilarlo y volvían y lo entraron, porque parece que tenía familiares en la iglesia y abogaban por él, fue tan jovencito. Y después vinieron las contiendas. Entonces en el valle los ascentistas, los latifundistas se levantaron contra el gobierno y hubo desórdenes. Al presidente José Hilario le tocó ir personalmente, pero el conservatismo se fue a la guerra con la iglesia, y eso lo aprovechó el presidente peruano para amenazar la invasión a Colombia, porque en la presidencia de Colombia eran unos comunistas, que el presidente era un monstruo comunista, lo mismo que su ministro de gobierno, Manuel Murillo Toro. Entonces, presionado por todos lados, por la iglesia, por ejércitos enemigos, por un país que iba a entrar a invadirlo también, y que venía a reforzar las fuerzas oposicionistas, le tocó destituir a Manuel Murillo Toro, que era el secretario de gobierno, y que era el hombre que lo había llevado ahí, porque él fue el que lideró durante varios años esa lucha por la abolición de la esclavitud. Entonces tenemos un antecedente del anticomunismo, que desde muy temprano confundieron el abolicionismo con comunismo, y la iglesia estaba muy resentida con todo lo que fuera adelantos liberales, libertad, economía, para la pluralidad. La iglesia, porque el general Mosquera había, siendo presidente, dictado un decreto de lo que llamó la especie de extinción de los bienes de manos muertas. La iglesia era muy rica en territorios,
tenía tierras maravillosas que habían sido desde la época de la conquista, les habían sido otorgadas y a lo largo de la historia durante a través de toda la colonia la iglesia fue heredando, le entregaban como herencia, entonces la iglesia era muy rica, entonces el gobierno liberal de don Cipriano de Mosquera, el general Cipriano de Mosquera, siendo presidente, le quitó esos bienes a la iglesia, lo llamaban bienes de manos muertas. Y eso causó heridas profundas, porque al fin de cuentas quienes se quedaron con esas tierras las vendieron a menosprecio y se les vendieron fue a los mismos comerciantes y a las familias que habían detentado el poder y que venían desde el comienzo enriquecidas con la esclavitud. Fueron los que compraron esas tierras al Estado a menosprecio y fue el negocio de amigos en la que se benefició mucho el liberalismo y se enriqueció con los bienes de la iglesia. Entonces ahí viene el odio de la iglesia contra el liberalismo por el despojo que se hizo contra la iglesia y ahí se planteó la guerra. Entonces se decretaron la guerra en el sur, le tocó al presidente crear un ejército y ponerlo a órdenes de, no me acuerdo, hasta derrotar las fuerzas conservadoras aliadas con la iglesia. Los derrotaron. A partir de ahí vino una radicalización, alinderamiento de un liberalismo, llamémoslo de izquierda, los Gólgotas, y otros grupos. Los Gólgotas, porque Murillo Toro hablaba mucho de Jesús, de la pobreza, que Jesús vino a predicar por la pobreza y Murillo Toro hablaba entonces por eso al grupo lo pusieron los Gólgotas. Sí, pero de Gólgota a comunistas era lo mismo, se les dio el remoquete, ahí empezó también el sectarismo contra cualquier movimiento que tuviera pretensiones democráticas, que hablara de la redistribución de la riqueza y que tocara cualquier tema relacionado con el campo. Eso ha sido tabú y ese tabú es el que ha costado tantas guerras. Todo el siglo después de 1819, cuando empezó el gobierno en Bogotá, Bolívar llegó a Bogotá. A partir de 1829, todo el siglo 1800, hubo 42 guerras y revoluciones aquí en Colombia. Dado que nuestro ejército en un comienzo, para poder operar, no le bastaban los empréstitos de Inglaterra. Hubo que echar mano de la hacienda española, de todos los bienes españoles. Entonces el ejército se iba apoderando de las haciendas y de los bienes de los españoles. Entonces fue otro resurgir económico en la que empezó a nacer una nueva casta, una casta militar que se enriquecía rápidamente con la guerra. Siendo presidente Santander, siendo presidente, desterró al español, a un sacerdote español de apellido Bujanda, lo desterró a los llanos del Casanare, de donde casi no volvía la gente, para quedarse con la finca que hoy es Hato Viejo o Hato Nuevo, la finca donde van los presidentes a pasar vacaciones. Eso fue arrebatado. ¿Hato Grande? Hato Grande. Eso fue arrebatado por la fuerza a un sacerdote español, que era el poseedor legítimo.
Y el ejército desde un comienzo empezó a nutrirse. Y era la manera más fácil de acceder a la riqueza. Y todavía se mira así. En Boyacá hay un muy claro en ese sentido, los boyacenses sí saben. Por eso uno es muy común ver las campesinas, las madres campesinas que llevan a sus hijos a los 17 años a presentarlos para el ejército, porque para ellas saben que es la manera de salir de la esclavitud del trabajo cuando sus hijos se vuelven oficiales en el ejército. Hoy en día están gran parte de la oficialidad, la alta oficialidad colombiana están coronados con haciendas, con propiedades supremamente costosas. Pero eso fue un común denominador, y entonces había que hacer la guerra, había que hacer la revolución, y en todos los departamentos los generales se levantaban unos contra otros para en esos levantamientos golpear al contrario y quedarse con las posesiones del contrario. Y así llegamos al 48, en la misma situación. En el 48 mataron a Gaitán y el pueblo se desbordó en crímenes, incendios, saqueos en varias ciudades del país. Y el gobierno de Mariano Ospina Pérez, el gobierno conservador, replicó con una retaliación de tipo franquista. Y empezaron a mandar armas a los directorios políticos y a los comités, y las armas se fueron distribuyendo hacia las montañas, y después se volvieron ruedas sueltas a esos comités políticos, y empezó una guerra de saqueo, de matar a los que tenían las haciendas, las fincas, cafeteros que eran conservadores. Fueron obligados a abandonar sus propiedades para esos grupos apoderarse de las tierras. Fue una violencia económica terrible que causó 300.000 muertos, y el país quedó supremamente destrozado. Esta venganza del gobierno la llevó a los campos y a los pueblos con la Chulavita, la policía boyacense de la Uvita y de Chulavia, que se caracterizaron en esas luchas, quema de pueblos, muerte del enemigo contrario. El enemigo era el que no era de su partido, pero era el apoderamiento de la riqueza, de las fincas. Y entonces las capitales empezaron a llenarse de exiliados, de gente que venía de las cordilleras. La sultana del Valle Cali, que era tan hermosa, se llenó de exiliados, de mujeres, de hombres de las cordilleras. Eran descendientes de antioqueños, mujeres muy hermosas, de sus climas fríos, muy bien alimentadas, muy bellas. Y llegaron en la pobreza máxima, sin saber trabajar. Hubo mucha prostitución, se aprovechó la mano de obra barata, creció la industria en Bayuna con mano de obra muy barata, porque eran exiliados que tenían que regalar su trabajo, y las mujeres ofrecer también su trabajo por poco. Entonces esa quema de pueblos y esa persecución obligó al liberalismo campesino, desposeído y huyendo, a convertirse en guerrilleros. Y por todas partes surgieron grupos, bandadas, en una anarquía, en un desorden, bajo el mando de individuos que pronto perdían el horizonte, y que a lo último no terminaban, no sabían ni por qué estaban luchando, porque las matanzas eran indiscriminadas. Se asesinaban niños, mujeres, se violaban, se quemaban las fincas. Es decir, era una lucha degradada, en la que el ejército también se degradó y la policía se degradó.
En la obra, en la primera obra que hacen los sociólogos de Colombia, que llama La violencia, el primer estudio que se hizo sobre la violencia que le hicieron los fundadores de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, que fue un obispo y dos psicólogos y dos sociólogos que fueron a todos los lugares donde hubo violencia a estudiar, fueron a lugares de primera mano a investigar y encuentran que fue horroroso, que había sevicia en todos los crímenes, les abrían el vientre a las mujeres, les sacaban los hijos, les ultrajaban los cadáveres. Hay un cabo del ejército que la especialidad era tirar los niños al aire y ensartarlos en la bayoneta hasta que terminó loco. Eso cuentan en el libro La violencia, en el primer libro de esos sociólogos. Fals Borda y Camilo Torres. Fals Borda, no me acuerdo, Luna, de apellido Luna, y un sacerdote. Sí. Y un obispo. En el llano la modalidad era aprisionar a la gente en los pueblos por el hecho de no ser partidarios del gobierno. Los subían los aviones amarrados y los tiraban. Esa era la forma de deshacerse de sus enemigos, entre comillas, por el solo hecho de estar en desacuerdo con el gobierno. Los tiraban colaboradores de los guerrilleros, de Guadalupe Salcedo, de Velázquez, de los hermanos Fonseca, boyacenses, en fin. La modalidad en el llano era la fuerza aérea tirando los cargamentos de prisioneros con las manos amarradas. Hubo muchas modalidades de infamia. Y ahí nacieron las fuerzas que dieron origen a las guerrillas colombianas actualmente, sobre todo a la FARC. Me refiero a la FARC. Ella viene de los grupos de resistencia en el Tolima, que a lo último ya no quisieron entregar las armas y que fueron siendo adoctrinados, llegaron de Bogotá doctrineros comunistas y en su adoctrinamiento les inculcaron, les explicaron que la lucha no era contra los conservadores, contra sus mismos hermanos de clase, contra los mismos campesinos. La lucha no era entre campesinos, liberales y conservadores, sino que la lucha había que dirigirla hacia el gobierno, hasta tumbarlo. Era la lucha por el poder. Entonces ahí empieza la semilla comunista, como cuenta el escritor, el historiador, el sociólogo, se me escapa el nombre. ¿Molano? Eduardo Molano. Alfredo Molano. Viajan de Bogotá, personajes de la Carta del Partido Comunista, doctrineros, y se contactan con jefes guerrilleros, consiguen hablar con Manuel Marulanda, todavía no era Manuel Marulanda, con el Mono, con Tiro Fijo, el primo del general, el sobrino del general Loaiza, que actuaba en el sitio de Tolima, en Herrera, y él estaba como comandante de un puesto, y ahí durante años habían hecho frente al gobierno. Ellos no, y en Villarrica, cerca del Sumapaz, cerca de Pandi, ahí el gobierno bombardea varias veces a esta población porque ya está impregnada del virus comunista. Y la bombardea y viene y lanza infantería y empieza una lucha entre ese pueblo mal armado y las tropas regulares del gobierno. De ahí van saliendo hombres que fueron curtiéndose en la guerra para luego conformar las guerrillas.
Eh, Llega el 13 de junio, el 13 de junio, con la llegada del general Rojas Pinilla al poder, pacifica los llanos, empieza la pacificación del Tolima. Muchos guerrilleros nos entregan, se convierten en bandas, en bandoleros, en asesinos. Otros siguen con el proyecto político, pero son pocos, entre esos Tiro Fijo. Cae Rojas Pinilla, reanudó la guerra en el Tolima y fue cruenta, y empeñó todo el poder de las Fuerzas Armadas y de la aviación, sobre todo para los bombardeos a las poblaciones campesinas. Y los campesinos resistieron, y ellos crearon lo que llamaban una trinchera, un lugar que llamaban la trinchera, en donde durante quizás más de un año o 2 años, ellos resistieron al gobierno, con las mujeres, con los niños, con los bueyes, y recibiendo comida de otras partes, y al ejército a este lado, y mal armados, y sin una pastilla de mejorar, sin una venda para una curación. Conocí combatientes en mi juventud conocí combatientes en el sur del Meta de esa lucha. Conocí a Crispín, un hombre de ojos azules, con el rostro deformado por un tiro de fusil que se le llevó toda la mandíbula inferior y la cara quedó igualito a un loro. Y la conversación era difícil con él, es decir, por lo demás era un hombre muy conversador, y fui amigo de Crispín. Contaba mucha anécdota de esa guerra tan desventajosa para los campesinos. Ahí se fueron formando combatientes. Y las mujeres también se acostumbraron a la lucha y a vivir en el monte con los niños, al punto que los gusanos se les comían la cabeza a los niños, los dejaban sin cabello, como a Napoleón, a Napo, el hijo de Enrique Godoy, a un guerrillero que llamaban la Bruja. Napo, cuando ya creció, él nunca se quitaba el sombrero delante de la chica, le daba vergüenza, porque la cabeza estaba completamente llena de cicatrices, tenía unos cuantos mechoncitos de pelo. En el monte los gusanos se les comían la cabeza a los niños, todo el cuero cabelludo, porque no tenían la menor droga para combatir enfermedades ni heridas. Entonces, vemos que de todo ese caos y la tragedia surge esa guerrilla. Surge entonces en el Tolima, llega por ese mismo tiempo García Márquez en Bogotá. Don Guillermo Cano lo manda para Cundinamarca, o límite con Tolima, a hacer un reportaje, pero nadie sabía que se estaba librando una guerra entre el Estado, Colombia, y los campesinos de esa parte del Tolima. Y él se vio atrapado en un combate y preguntaba qué es lo que pasa, que no, aquí estamos en guerra desde hace mucho tiempo. Fue a Bogotá y sacó una columna. Entonces eso le atrajo la persecución del sistema y le hicieron un atentado. Entonces y lo estaban persiguiendo para matarlo. Entonces el dueño del Espectador lo mandó a Suiza, a un seminario de periodistas que había en Suiza a nivel mundial, y lo mandó como representante del Espectador, o yo no sé si de Colombia, porque el tiempo como que ya lo había cerrado Rojas Pinilla, el tiempo como que lo quemaron, lo habían quemado, o lo habían cerrado. Entonces tiene que irse García Márquez para evitar que lo asesinaran por haber denunciado que el gobierno estaba en una guerra que el pueblo no sabía. Y los hospitales en Bogotá mantenían llenos de heridos. Y llegaban cantidad de heridos. José Restrepo, un amigo mío, que trabajaba con el departamento con el Codaxi, y estaban levantando el catastro rural.
en el Ariari, en lo que llama hoy Puente de Oro. Él estuvo en uno de los hospitales y me contó de que en los dos hospitales donde estuvo permanentemente estaban llegando soldados y algunos se enloquecían. Los combates eran tan duros que los soldados se enloquecían. Llegaban locos allá a esos hospitales. Y eso no lo sabía el pueblo colombiano, ni la prensa. Eso lo cuenta García Márquez en su obra para contarla, en su inicio de su biografía, un libro extenso. Entonces, en el Tolima, viene el 13 de mayo, viene el derrocamiento de Rojas Pinilla, y viene la Junta Militar, y después pasa 1 o 2 años y sigue el conflicto continúa. Llega nombran de presidente a Lleras Camargo, para 20 años de gobierno alterno, 4 años el Partido Liberal y 4 años el Partido Conservador. Entonces ahí se comparten el poder. El Sol de Colombia no lo... Hay un dicho que dice que el Sol de Colombia no lo comparten sino el Partido Liberal y el Partido Conservador, porque cualquier otro partido no puede pretenderlo. Y así ha sido. Bueno, no sé ahora. Hay que mirar. Bueno, entonces, llega el nuevo presidente y ofrece una amnistía y un resarcimiento económico para los guerrilleros que perdieron su finca y que eran campesinos y que tuvieron que irse a la lucha. Entonces el gobierno les cumple, les da dinero, les da tierra y dinero. Según Marulanda no quiso aceptar, le mandó a decir a su tío de que él no, pero ya había entrado al comunismo. Y mucho antes de que llegara el presidente Lleras Camargo, cuando el comando donde estaba Tiro Fijo adhirió al Partido Comunista, que fue adoctrinado por este señor que cargaba un mismo grabo de madera. Entonces, en un combate se apoderaron de 9 fusiles y no los mandó al comando general. Entonces, desde allá, desde la Herrera, el general Baiza Altío, parece que mandó a uno de los hijos y le mandó a decir: sobrino, ¿qué pasa que usted no me reporta los combates que ha habido y las armas que usted tiene que mandarme? Hay tantos fusiles aquí. Digo: no, dígale a mi tío que yo ya no voy a seguir combatiendo con los mismos hermanos contra los conservadores. Mi lucha va a ser contra el gobierno, contra el ejército y la policía, hasta derrocarlo. Y entonces, dígale que haga la paz él, ya que el gobierno está ofreciendo amnistía y está ofreciendo indemnización, que haga la paz, porque aquí ya nosotros no vamos a hacer la paz. Nos vamos a ir a la guerra, porque vamos por el poder. Y la resultante fue una guerra entre guerrilleros. Todos los guerrilleros liberales se unieron para luchar contra Tiro Fijo. El grupo de Tiro Fijo se convirtió en los comunes y los otros eran los limpios. Y fue una guerra también degradada y muy dura entre ellos. Y al mismo tiempo tenían que atender los combates con el ejército y la policía. Hasta que llegó la amnistía y ya se entregaron las guerrillas del general Baiza, del general Arboleda y los grupos por ahí que andaban anárquicos. Solamente quedaron los bandoleros, que le tocó ya el turno al general Matallana, un gran oficial del ejército, el cual que pacificó al Tolima y se ganó el aprecio de las poblaciones. A donde llegaba era aplaudido y respetado el general Matallana. Y Tiro Fijo entonces se desplazó ya para Río Chiquito, hacia límites de Huila y Cauca.
Allá tuvo un poco de enfrentamiento, entre uno de los enfrentamientos murió uno de sus hombres, su segundo, que era Ciro Castaño. Y murió Hernando González, que era un ideólogo, un muchacho joven, de la familia González Amézquita, de San Juan de Arama, hijo de don Luis González y de la señora Carmen González de Amézquita, Amézquita de González, que después un hermano de él fue representante de la Cámara, Jorge González, y la hermana y una hermanita de él también la educaron en Alemania Oriental, y ella fue periodista, ella era como periodista, y ella fue la secretaria en las conversaciones de Esquipula en México, cuando hubo otro intento de paz entre la guerrilla y Bogotá. El general Álvaro Valencia Tovar tiene una obra que llama La toma de Marquetalia. Él dice que el error más grave que cometió el gobierno fue haber atacado esa guerrilla, una guerrilla con un comunismo rudimentario, con armas rudimentarias, la mayor parte analfabeta, que tenían un economato y un secretariado, y se habían atrincherado en el páramo de Marquetalia, y ahí no había podido el ejército sacarlos. Tenían minadas los caminos, pero los tenían bloqueados y no los dejaban de entrar sal, ni ellos podían salir. Ya llevaban ahí como 2 años, criando ganado, cultivando arveja, cultivando haba, fabricando queso, y por esa misma época en el periódico El Siglo empezó a aparecer semanalmente un artículo del doctor Álvaro, del dueño del Siglo, Álvaro Gómez, sobre que en Colombia hay una república independiente, la República Marquetalia, y machacó. Estados Unidos también venía preocupado por esa disquetal república. Un grupo de campesinos a quien el gobierno debió fue haber dialogado con ellos, haberles dado el derecho a hacer su política, haberles dado la oportunidad de caja agraria, de lugares de mercadeo, pero con ese sectarismo, con ese odio al comunismo que viene desde la época de la emancipación de la esclavitud, con esos antecedentes, con ese macartismo. Eso les impide ver la realidad, y Estados Unidos aporta 100 millones de pesos para la operación. Pero antes de eso, cuando el conflicto con el Perú, ahora continuamos esa parte, cuando el conflicto con el Perú, inmediatamente los peruanos tomaron Leticia, apareció en el periódico El Tiempo. Yo tengo la revista Semana, sí, tengo un facsímil de ese periódico El Tiempo en letras muy grandes. Comunistas peruanos se toman Leticia. Es una enfermedad del pueblo colombiano, agarrarse de una palabra, de semántica, para enlodar todo y para descalificar y para satanizar. Entonces ya el conflicto con el Perú también nació satanizado. Los comunistas se toman... Sí. Los comunistas atentan contra la libre empresa, contra el estamento, o sea, la esclavitud, en épocas de quien fue 2 veces o 3 veces, dos veces presidente de Colombia, Manuel Murillo Toro, que fue el gestor. Él es el padre de la abolición, y el presidente, el general José Hilario López. Entonces vemos cómo
de una forma artificiosa, que eso no tiene sentido, pero sí hace mucho daño, porque durante toda la época de la violencia, los curas desde el púlpito decían que matar a un comunista era conseguir la gloria, era acceder al cielo. Y a lo último, matar a un rojo era conseguir el boleto para el cielo, desde los púlpitos. Aún personalmente presencié en el Dobio Valle en el año 50 un sacerdote que ordenó desalojar una familia de evangélicos, la única que había en la región, pero salieron fue los esbirros, los asesinos, pero un conservador, un hombre respetuoso, se les adelantó y le dio que huyeran, y eso evitó que los asesinaran, pero el cura casi que dio la orden desde el púlpito. Un día domingo a las 7 estaba ahí en la iglesia. En la finca del señor Jesús María Vázquez hay una mala semilla, una mala simiente, y ustedes saben cómo hay que arrancar esa mala semilla y destruirla. Y fueron saliendo los asesinos. Ellos salieron desnudos a Roldanillo y después a Cali, en donde la iglesia bautista los ayudó, huyendo, dejaron todo. Entonces vemos que la iglesia estuvo profundamente comprometida en la época de la violencia, incitando al pueblo, a los conservadores, al crimen contra el liberalismo y tildándolo de comunistas. Entonces los turcos liberales pasaron a ser también comunistas. Es un macartismo despiadado y de una irresponsabilidad rayana, que raya en la locura, siempre ha rayado en la locura. Nada más que para la conservación de los privilegios y de sus capitales. Han echado mano de las cosas más horrorosas. Entonces, eso, precisamente, dice el general Álvaro Valencia Tovar, esa insidia, ese odio, impidió que un gobierno razonable conversara con esta gente, desarmara los ánimos y de pronto creara un partido comunista en el país, pero un partido por los cauces de la democracia, como en Italia, donde uno de los partidos más fuertes es el comunista a lo largo de toda la historia, desde la Segunda Guerra Mundial, como en donde la mayoría de los alcaldes de Roma han sido comunistas. Igual sucede con Francia, donde la mayoría de los alcaldes de Francia han sido comunistas, porque el Partido Comunista francés fue muy fuerte. El Partido Comunista en Italia fue el único que quedó combatiendo contra los nazis, porque Mussolini y el pueblo italiano, gran mayoría, se convirtió en camisas negras, en nazistas. Y en Francia los maquis, los comunistas maquis fueron los de la resistencia, fueron los que combatieron a todo lo largo de la guerra dentro de Francia, combatieron a los alemanes y después le abrieron los caminos para que los aliados pudieran llegar al corazón de Francia. Por eso los partidos comunistas de Francia e Italia han sido muy fuertes. ¿Por qué aquí en Colombia no había ¿por qué no podía haber un partido? Porque con esa mente estrecha y irresponsable y de odio y de intrigas e intolerancia, entonces crear una barrera que nunca se ha podido superar, una mula muerta en el camino, que no deja que el país pueda vivir en paz, porque todo lo que sea reforma es comunismo. Si se piensa en la reforma agraria, eso es de corte comunista. Si se forma en cualquier tipo de reforma que se vaya a hacer, ahí están los comunistas. Entonces, pero ya vemos que eso viene desde la época de la abolición de la esclavitud. Ya vemos que fue el grito que pegó Colombia. Los comunistas nos invadieron por el sur. Demencia. Nada claro. Entonces, viene la toma de Marquetalia. Viene el bombardeo primero, lanzan con bombardeo, mueren, matan el ganado, destruyen casas.
La infantería llega, por fin llega al páramo y no encuentra a nadie. Esas fuerzas huyeron, no supieron por dónde. A los 3 meses descubren que tenían una trocha y que por esa trocha huyeron al Pato. Y en el Pato están, en el Alto Pato, en el Medio Pato, en el Guayabero, y en la parte baja están los indígenas, que fueron los poseedores de las tierras del Tolima. Ellos tuvieron que refugiarse allá después de que les quitaron las tierras en el gobierno de Olaherrera, porque para el conflicto con el Perú hubo que crear una oficialidad muy rápido, y fueron los hijos de los latifundistas, de los terratenientes, lo que era la oficialidad nació de ahí. Usted es teniente, usted es capitán, usted es coronel, con poquitos meses de adiestramiento, alistando tropa para un conflicto internacional, porque Colombia no. Y estamos en la crisis de los años 30, país sin plata. Las mujeres del país se despojaron de todas sus joyas, de todo lo largo y ancho del país, para que el gobierno tuviera con qué comprar armas y barcos. El general Vázquez Cobo se puso al frente de las tropas, un hombre muy culto. Y él fue y compró los barcos y vino y bajó por ahí. Y 14 marinos de Providencia vinieron, marinos de altura. Colombia no tenía, la Armada colombiana no tenía pilotos experimentados. Vinieron 14 de Providencia y se hicieron cargo de los barcos y bajaron hasta el Brasil y los penetraron por las bocas del río Amazonas y duraron meses subiendo en esos barcos de vapor hasta llegar a la Pedrera, donde hubo la primera batalla, y luego hasta la segunda, y luego llegaría a desalojar a los peruanos de Leticia. Y al terminar el conflicto, Colombia no tenía con qué pagar la oficialidad. Entonces el gobierno le arrebató las tierras a los indígenas del todo el Tolima, el plan del Tolima, que eran varias tribus. Y les pagó con la tierra a los indígenas. Los indígenas se fueron al reclamo violento, y eso cada domingo eran campos eso se volvían batallas campales de muertos y heridos. Y cada día el apresamiento de los indígenas, y los indígenas quemaban las haciendas, quemaban los pastos, cortaban los alambres. Los terratenientes respondían con sus vaqueros y con la policía y con el ejército y quemaban los ranchos de los indígenas. Entonces fueron huyendo y se fueron a Colombia, Huila, esos páramos, hasta que en el Alto Pato se instalaron. Y llevaron armas rudimentarias. Y los grupos que quedaron en la lucha, el gobierno hizo grandes redadas y por familias los fueron hacinando en la base de Palanquero y en la base de, no me acuerdo la otra. Y de ahí los despacharon para el Putumayo y los descargaron en una isla del río, del río, creo que Putumayo, una isla inhóspita y húmeda, un pueblo de tierra caliente y de clima seco, y los descargaron en la selva húmeda. Después el periódico El Espectador, con los años, no me acuerdo si fue por allá en el 80 y pico, hizo un reportaje y entrevistaron a los descendientes de esas tribus e hicieron todo un recuento de cómo fue la odisea y la tragedia. Los llevaron en aviones de carga como animales y los descargaron allá para quitárselos de encima, para que les dejaran disfrutar las tierras. Entonces los que quedaron los que se fueron para el Tolima, para Colombia, Huila, para el páramo, la llegada de esos guerrilleros en derrota que venían de Marquetalia, los recibieron como hermanos. Hubo colaboración, comida, sintieron que la causa era la misma, los apoyaron, y muchos de sus jóvenes indígenas entraron a formar parte de los primeros cuadros
Entre ellos, por ejemplo, el indio Charro Negro, Jacobo Frías Álate, que es una de las figuras de las figuras históricas importantes del Partido Comunista y de la FARC, un indio chaparral, que en esa guerra, cuando la guerra de los limpios y de los comunes, él sobresalió en esa guerra. Después fue diputado en Chaparral y ahí lo asesinaron. Ellos tienen un periódico que llama con el nombre de Jacob Frías Álate, y hay un frente, el frente 16 creo que lleva el nombre de 16 indígena. Entonces vemos que las raíces de la FARC también empiezan en el mundo indígena, derrotados, huyendo de los pueblos incendiados y perseguidos por el gobierno, se refugian en Herrera, Tolima, se refugian en Río Blanco, en el cañón Yemoyá, en Ataco, en Gaitania, en Limones, y se hacen fuertes y ahí enfrentan al gobierno durante un poco de años. Para caminar por esas tierras había necesidad de salvoconducto de esos grupos. Y bajaban al valle por comida y por munición, por esos páramos a pie, o a loma de mula. Las mulas se congelaban, morían las mulas congeladas en ese tiempo. El páramo era muy fuerte. Había que esperar que cuando el páramo estaba bravo, eso era un peligro, el congelamiento de hombres y animales. Entonces, dice el general Valencia Tobar que fue el error político más grande, porque era un grupo con el que se había podido negociar, y entonces habría sido la solución, y nunca habría habido una guerrilla con las connotaciones y con la permanencia de 50 años en la historia del país. Esos 50 años han destrozado a Colombia. Eso y el narcotráfico. Destrozaron a Colombia. Colombia ya, la degradación, la pobreza, la acumulación de riqueza cada día en menos manos. Es uno de los países del mundo en donde la acumulación de riqueza es la más desmedida. Creo que es uno de los primeros en el mundo en relación con su población. Entonces el general Valencia Tobar dice que eso fue como abrir la caja de Pandora de donde salieron todos los males que estaban ahí confinados. Porque entonces, tiro fijo, don Manuel Marulanda ordenó que un solo grupo podría ser destruido en cualquier momento, y como estaban emparentados, la mayoría de ellos eran emparentados por afinidad o por consanguinidad o también por departamentos, a cada uno de acuerdo con su departamento le fueron asignando la zona. Usted que es de Lopón, váyase compadre para Lopón y organice un grupo allá y un secretariado y a ver qué podemos hacer por usted y qué armas les mandamos, y mantengámonos en comunicación, en qué forma les podemos ayudar económicamente, y ustedes también a nosotros. Y así fueron enviando grupos a todos los lugares, y ahí nacieron los frentes. Ese es el fracaso de que habla el general Valencia Tobar, que fue un fracaso político y militar. A ver, ¿qué otro punto? Con la llegada de esa guerrilla en derrota al páramo de Colombia Huila, se abre un horizonte extenso que termina en las fronteras del Brasil. Ya los indígenas desde el año 30 y pico empezaron a conquistar la selva como cazadores y fueron haciendo conucos a lo largo de miles y miles de kilómetros
y fueron haciendo fincas. Entonces la FARC fue heredera también de ese avance. De décadas y décadas haciendo trochas a través de la selva y creando, haciendo fundos para la yuca, para el plátano, para que no falte la comida. Después esto le iba a servir a la guerrilla. Iba a ser sustento de la guerrilla y alojamiento. La obra de los indígenas durante tantos años dedicados a la cacería y abriendo esas trochas, duraban hasta un año ausentes de sus territorios allá en los páramos. Bajaron por el río Rosada, por el Guayabero, por el Papamene, por el Pato, y se fueron entrando, bajaron al Guayabero, donde se une el Ariari y el Guayabero y forma el Guaviare, y llegaron al límite con Venezuela, y luego se extendieron hacia el Brasil. Llegaron a Mitú, ya al límite con Brasil. Ahora, el por qué se le ha llamado a Pedro Antonio Marín, se le ha llamado Manuel Marulanda. Eso lo cuenta el periodista de que hablábamos antes. Sí. Un periodista que le ha hecho reportaje a Tiro Vigo, siendo joven, le dijo: oiga, hombre, Antonio, tú no te llamas Antonio Marín, tú eres Manuel Marulanda. Por esa misma época coincidió, por esa misma época había muerto en Bogotá, había muerto a causa de las torturas un sindicalista antioqueño tuvo que huir de Medellín porque lo iban a matar, porque estaba muy comprometido en la creación de los sindicatos. Entonces en Bogotá tomó parte también en el sindicalismo, lo apresaron y el servicio de inteligencia, el SIC, Servicio de Inteligencia Colombiano, que es hoy en día el DAS, lo torturaron de tal modo que cuando el gobierno, bajo la presión del sindicalismo mundial, de las sindicales internacionales, pidieron que se le diera la libertad, cuando el gobierno ordenó que la libertad ya era tarde, lo habían torturado y murió a los 2 días. Entonces, por eso el periodista le dice a Tiro Figo que ya no se va a llamar Tiro Figo sino que se va a llamar Manuel Marulanda, en honor de ese sindicalista. Todo ese desarrollo económico, histórico, económico y todo, no ha hecho más que frenar el desarrollo económico normal, porque al impedirle al pueblo colombiano, al impedirle acceder, a que acceda al dinero, al poder adquisitivo, los mismos empresarios se han perjudicado porque no tienen a quién venderle. Tienen que buscar mercado en el exterior. Aquí hay un mercado de 40 millones, de 45 millones de colombianos. Es un mercado grande. Pero sucede que empobrecieron tanto el país que al final como que no es rentable para las empresas, porque el poder adquisitivo del pueblo colombiano no le basta a las empresas. Tienen que buscar mercados en el exterior, pero es por el arruinamiento, el apoderamiento de la tierra, porque a lo largo de toda esta lucha se reforzó el apoderamiento de las tierras. Ellos, toda esta violencia, toda esta lucha, ellos la aprovecharon para reforzar el acaparamiento de las tierras, la extensión del latifundio. Y al no haber agricultura, y el desplazamiento de las grandes ciudades y los cordones de miseria, no han creado sino violencia, marginamiento, grupos armados de todas layas, y con el complemento del narcotráfico, eso se volvió un nudo gordiano
difícil de encontrarle el principio para solucionarlo. El mismo sistema ahorcó las posibilidades de un país consumidor con capacidad de consumir, al punto que tienen que buscar el mercado extranjeros y hoy en día los mercados extranjeros ya está muy competido el mercado. Ellos tienen tecnología de punta y ellos subsidian producción y producción agrícola. Todos los países avanzados económicamente subsidian, aquí en Colombia no. Entonces vienen los mercados internacionales y con ello va a venir que la industria colombiana se va a ir al suelo, porque no va a poder competir con mercados subsidiados y con tecnologías muy avanzadas, y menos la agricultura. La agricultura hace muchos años pasó a ser parte del negocio de los grandes países de Europa y de Estados Unidos. Ya gran parte del arroz que nos llega a Colombia viene de Vietnam, a través de Estados Unidos, que es el principal socio del Vietnam. México hace 17, 19 años entró al mercado, entró a libre comercio con Estados Unidos. Ahí se ha visto en 17 años de el empobrecimiento de México. En México va hacia atrás en el empobrecimiento. Hace poco el gobierno ordenó la quema de 65 toneladas de semilla de arroz que tenían los agricultores huilenses para la cosecha, por orden de Estados Unidos, porque en el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos se arrogó el derecho de ser el proveedor de las semillas desgerminadas, y el gobierno ordena quemar 65 toneladas de semilla en el Huila. ¿Qué se vislumbra ahí económicamente? Un camino muy difícil para la industria colombiana, para la empresa colombiana, para el desarrollo de nuestra industria y de nuestros campos colombianos, de nuestro campo colombiano. ¿Quiere que dejemos ahí por el momento?